David Berkowitz nació en Brooklyn, Nueva York, el 1 de junio de 1953, bajo el nombre de Richard David Falco. Su madre, Betty Broder, estaba casada con Tony Falco, quien la abandonó tras el nacimiento de su hija Cecilia. Como nunca formalizaron el divorcio, Betty comenzó a frecuentar a Joseph Kleiman mientras estaba embarazada de David, obviamente hijo de Tony. Cuando Kleiman se enteró del embarazo, le exigió a Betty que se deshiciera del niño para poder continuar con la relación. Así fue que Betty dio en adopción a su bebé al nacer. Afortunadamente, una pareja judía que no podía tener hijos aceptó hacerse cargo del pequeño. Se llamaban Nathan y Per Berkowitz, quienes únicamente le cambiaron el orden de los nombres a David. La infancia de David fue problemática. Era hiperactivo y no estaba interesado en el estudio. De inteligencia superior al promedio, su físico era mucho más grande que el de los chicos de su edad y lo veían como un matón. Se sabe que era un muy buen jugador de béisbol, siendo este el único aspecto positivo de su juventud. Por lo demás, se caracterizó por ser ratero y pirómano. En 1967, tras varios años de luchar, la señora Per Berkowitz murió de cáncer de seno. Como nunca se le había informado a David sobre los detalles ni el progreso de la enfermedad de su madre, su desaparición lo tomó por sorpresa y lo afectó duramente. A partir de ese entonces, la vida en su casa se tornó triste y solitaria, ya que tenía una relación tensa con su padre. Este se volvió a casar y poco después dejó a David a su suerte, marchándose con su mujer a vivir a Florida. Todo esto contribuyó a desarrollar en David una doble personalidad. Su comportamiento variaba constantemente, alternando momentos de extrema timidez, sentimientos de inferioridad y fuertes depresiones con arrebatos de ira y violencia extrema. En 1971, David se enlista en el ejército, donde estuvo varios años. Ahí aprendió a manejar armas y escopetas y se distinguió por su buena puntería. Sirvió en Corea y en los Estados Unidos y logró eludir combatir en Vietnam. Cuando salió en 1974, comenzó el clásico patrón de la mayoría de los asesinos seriales del mundo, adoptando empleos menores sin enfocarse en nada en particular. Por esa época, decidió buscar a su madre biológica y logró encontrarla. Durante un corto tiempo, visitó a su madre y a su hermana, quienes disfrutaban mucho de su presencia, pero al enterarse de los detalles horribles de su concepción y de su nacimiento, se fue alejando de ellas hasta dejar de verlas por completo. Cuando cumplió 23 años, con la intención de fortalecer su autoestima y al mismo tiempo vengarse de una sociedad en la que no terminaba de encontrar un lugar, se regaló a sí mismo un revólver calibre 44. Y así fue como de cartero regordete, de aspecto inocente, pasó a comenzar una serie de crímenes que aterraron durante un largo año a toda la ciudad de Nueva York, matando a 6 personas e hiriendo a otras 7 entre junio de 1976 y agosto de 1977. De acuerdo con la información proporcionada por el mismo David, sus 2 primeros ataques fueron con navaja. Las víctimas fueron un par de mujeres que lograron sobrevivir al ataque. No fue acusado por ninguno de estos episodios. El primer atentado serio ocurrió el 29 de julio de 1976, cuando alrededor de la 1 de la madrugada, Donna Lauria, de 18 años, y Jody Valenti, de 19, conversaban dentro del auto de la primera, justo frente a su casa. Ya estaban despidiéndose cuando un sujeto se acercó al automóvil, sacó un arma de una bolsa que traía en la mano y disparó 5 tiros. Donna fue alcanzada en un brazo y el cuello.
A pesar de que fue asistida por su padre, llegó muerta al hospital. Jody solamente recibió un balazo en la pierna. Los vecinos informaron de la presencia de un auto color amarillo que desapareció antes de que llegara la policía. El atacante fue descrito como un hombre blanco, de cabello rizado, de alrededor de 30 años. La policía pensó que se había tratado de una venganza de la mafia. Por otra parte, las balas correspondían a un revólver calibre 44, arma usada específicamente para matar personas. El 23 de octubre de 1976 le tocó el turno a la pareja integrada por Carl Denaro y Rosemary Keenan. Ambos habían salido de un bar cerca de las 2:30 de la madrugada y habían estacionado su auto en una calle solitaria de Queens cuando Berkowitz apareció y confundió a Denaro con una mujer, ya que éste traía el cabello hasta el hombro. De los 5 tiros, únicamente uno le impactó detrás de la cabeza. Afortunadamente sobrevivió y se le colocó una placa metálica para sustituir el hueso perdido. La señorita Keenan resultó ilesa. Las siguientes víctimas de David fueron Donna De Masi y Joan Lomino. Ambas conversaban sentadas en el porche de la casa de Joan cuando Berkowitz cruzó la calle dirigiéndose hacia ellas. Cuando estuvo cerca, sacó el arma de entre sus ropas. Las mujeres apenas alcanzaron a girar hacia la puerta de la casa cuando fueron alcanzadas por los tiros. Ambas recibieron los disparos en la espalda. Sin embargo, fue Joan quien quedó gravemente herida en la médula espinal y confinada a estar para siempre en una silla de ruedas. A pesar de que las descripciones de David no coincidían entre los diferentes testigos consultados, la policía determinó que el atacante podía ser el mismo que había protagonizado el episodio de Lauria y Valenti. El 29 de enero de 1977, John Dill y Christine Freund acababan de salir de un bar a medianoche y estaban dentro de su auto cuando fueron sorprendidos por un estruendo que rompió el vidrio de la ventana. Al instante, John, que no fue herido por la detonación, vio a su novia herida con un balazo en la cabeza. Christine murió horas más tarde en el hospital. Aunque la policía detectó la conexión entre los tiroteos recientes y el hallazgo de balas calibre 44, el hecho de que las descripciones del asaltante sean tan diferentes entre los testigos hizo que no declararan que existía un asesino serial acechando en la ciudad. La siguiente en cruzarse en el camino mortal de David fue Virginia Boskerigian. El 8 de marzo de 1977, al regresar a casa, se lo topó en la calle. Cruzándose con ella y sin mediar palabra ni acto previo, David sacó su pistola y le disparó en la cabeza, matándola al instante. Este ataque sin sentido fue unido a la serie de episodios anteriores, básicamente con la evidencia de las balas calibre 44. Entonces, la policía de Nueva York decidió organizar una fuerza operacional para atrapar al asesino. La Operación Omega fue anunciada el 14 de abril de 1977 y dirigida por el inspector Timothy Down. 3 días después, David dio su siguiente golpe. Las siguientes víctimas fueron Valentina Suriani y Alexander Esau, de 18 y 20 años. La muerte los encontró sentados en su automóvil a las 3 de la mañana, estacionados en la avenida Hutchinson River. En ese momento, un auto se coloca a la par de ellos y el conductor les disparó 2 veces a ambos. Ella murió en el lugar y él poco después en el hospital. La policía encontró algo nuevo esta vez. El atacante había dejado una carta en la escena del crimen dirigida al capitán de la policía, el comandante Borelli, firmado de la siguiente manera: psicólogos forenses analizaron la carta a fondo y determinaron que el tirador era un esquizofrénico que consideraba estar poseído por una entidad demoníaca. Se trataba de una persona extremadamente solitaria que seguramente tenía mucha dificultad para establecer relaciones, principalmente con las mujeres.
Publicada esta información, el equipo se vio desbordado por una marea de denuncias y de pistas falsas. Curiosamente, todos parecían conocer al asesino y lo veían en algún vecino sospechoso que siempre llegaba tarde, o en algún cuñado o en algún conocido aficionado a las armas. Gracias a la carta y a la publicidad obtenida, Berkowitz tuvo la osadía de enviar otra siniestra carta al periodista Jimmy Breslin del New York Daily News, agradeciéndole el interés que mostraba por los crímenes del asesino del calibre 44 y prometiéndole que seguiría teniendo noticias suyas porque Sam, el terrible, cada vez más sediento de sangre, no iba a dejar de matar, sino hasta quedar completamente satisfecho. El 26 de junio de 1977, a las 3 de la mañana, Judy Plácido y Salvatore Lupo salían de una discoteca ubicada en Queens cuando fueron atacados dentro de su automóvil por el hijo de Sam. Irónicamente, la chica se encontraba hablando con asombro del asesino que asolaba la ciudad. Ella recibió 3 balazos y él únicamente 1, pero afortunadamente sobrevivieron a sus heridas. Minutos después, los detectives llegaron al lugar, pero no pudieron encontrar ninguna pista que sirviera. Al cumplirse el aniversario de los ataques que el hijo de Sam cometía contra las parejas nocturnas, se esperaba un asesinato conmemorativo. Tanto la policía como los medios aguardaban aterrados, principalmente porque el operativo puesto en marcha no lograba dar con el asesino. El 29 de julio pasó sin novedades, pero el 31 golpeó la desgracia. Stacy Moskowitz y Robert Violante acababan de salir del cine y charlaban en el automóvil estacionado en Gravesend Bay, en Brooklyn. Robert sugirió caminar por el parque, pero ella no estaba segura. Una vez en la calle, Stacy vio que una persona los observaba y que al sentir que había sido visto, intentaba esconderse. Asustada, la chica quiso irse. Sin embargo, el novio insistió en permanecer más tiempo. Fue un grave error. Él recibió 2 tiros en el rostro. Perdió un ojo y el 80% de la visión del otro. Ella, a pesar de recibir atención médica de urgencia, murió por varias lesiones de cráneo. Tras el testimonio de un vecino y la acumulación de pistas contra David, se montó un operativo de vigilancia a lo largo de la calle donde él vivía. Muy entrada la noche, un hombre robusto salió del edificio de departamentos y se dirigió al auto amarillo que estaba estacionado en la calle. Una vez dentro de él, la policía lo arrestó. Con calma y siempre con una sonrisa en su rostro, David se rindió a las autoridades. Era el 10 de agosto de 1977. Naturalmente, David trató de alegar locura como todos los criminales de su tipo, afirmando que escuchaba la voz de un demonio de 6.000 años reencarnado en Sam, el perro labrador de su vecino que le ordenaba matar. Pero no lo logró. Los psiquiatras le diagnosticaron esquizofrenia paranoide con personalidad antisocial. En julio de 1978, David fue juzgado, declarado culpable y sentenciado a cumplir una pena de 6 condenas de 25 años consecutivas en el Correctional de Sullivan, en Fallsburg. Una vez en prisión, David fue herido en la garganta. Sobrevivió, pero desde entonces lleva tatuada una cicatriz de 25 puntos. En una de sus tantas declaraciones, Berkowitz confesó cómo había sido su experiencia dentro del mundo satánico. La policía de Nueva York ya venía sospechando que detrás de todos esos crímenes se encontraba una secta satánica y que David no era más que uno de los adeptos de más bajo rango al que simplemente usaban para mostrarse. Se trataría de una coartada perfecta para encubrir a los miembros de los rangos más elevados. Asimismo, y como la mayoría de estos casos,
Las mismas fuerzas de seguridad encargadas del caso se ocuparon de ocultar todos aquellos datos que relacionaban los crímenes con el satanismo y recién fueron revelados al público mucho más tarde, gracias a las investigaciones del periodista Maury Terry. En 1987, David sufrió un cambio radical. Se convirtió al cristianismo y se puso a trabajar por 21 centavos la hora como asistente mecanógrafo al servicio del capellán. En 1997, este nuevo David escribió una serie de folletos religiosos que distribuyó entre todos los internos. En julio del 2006 le fue negada la libertad condicional, aunque David no tiene deseos de salir de la cárcel porque sabe que no merece la libertad y las autoridades tampoco creen que deba salir. Mientras tanto, vive su nueva faceta religiosa como ministro y consejero espiritual en la prisión.